Semana con malas noticias. Nos acabamos de enterar que el Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha bloqueado la comisión parlamentaria que estaba examinando la cuestión de las muertes en las residencias. Es decir, todos los intentos de llevar ante la justicia los 7.292 muertos que hubo en las residencias de Madrid está siendo bloqueado, y bloqueado por el Grupo Popular, por todo el Grupo Popular Europeo, que no quieren que se hablen de estas cosas. Y por tanto nos encontramos otra vez viendo que los jueces sirven a quien sirven, que no hay una justicia que defienda a las clases populares que se ven afectadas por esa falta de atención a la gestión privada de las residencias. Esta misma semana, en Vilafranca de Ebro, en Zaragoza, 10 muertos más en un incendio en una residencia. Y parece que estos cuentos de terror no se acaban. Están muy claras las causas. Tenemos residencias privadas en manos de los fondos de inversión, que lo único que quieren es que la administración los subvencione y que nadie los controle. Tener las familias lejos de lo que pasa dentro y tener precarizadas hasta el extremo a las trabajadoras que cuidan a los mayores, con jornadas insoportables, con una carga de trabajo insoportable. Pero bueno, no pasa nada, porque resulta que luego ya los jueces se encargarán de borrar las huellas de estos asesinatos. Y también esta semana nos enterábamos de que en la Dana de Valencia más de la mitad de los muertos eran mayores de 70 años. Aquello que la Christine Lagarde planteaba, que hacía falta deshacerse de los viejos y rápido, parece ser que a la chita callando, poquito a poco, lo consiguen, y con impunidad, que es lo peor. Con los poderosos parece ser que tienen la garantía de que no va a pasar nada. Bueno, veremos, porque la historia también la escriben los pueblos. Y lo que se está produciendo es un movimiento generalizado exigiendo responsabilidades y exigiendo que las administraciones públicas se hagan responsables de cómo se gestionan nuestros derechos y también nuestros impuestos, porque estas residencias se pagan no con el dinero de los señores ministros, se pagan con el dinero de los contribuyentes, que básicamente son la gente trabajadora, que paga por tener residencias dignas, sanidad digna, pensiones dignas. Y que nos estamos hartando de ver cómo estos fondos de inversión se lanzan sobre las administraciones públicas a ver qué es lo que pueden robar, pensando que no pasa nada por malalimentar a nuestros abuelos en las residencias, por dejarlos morir, porque detrás vendrán los jueces y lo taparán. Y claro, también piensan que si alguien se resiste, tienen un sistema que les va a proteger, porque claro, al mismo tiempo que estos jueces miran para otro lado ante estas muertes, esta semana también se iniciaba el proceso contra los activistas que lanzaron la consigna de rodear el Congreso y lo rodearon. Hubo detenciones y para esos los jueces les piden 112 años. Para la gente que mata, nada. Pero para los activistas, nuestros hermanos de Madrid, que rodearon el Congreso pacíficamente,
eso es objeto de delito, y ahí el fiscal sí que mueve la colita, sí que mueve los papeles y sí que lleva a nuestros compañeros y compañeras a pedirles 112 años de cárcel. Tendremos que leer esta situación para convencernos que necesitamos organización, que necesitamos luchar, porque si no nos van a aplastar, porque es lo que tienen en la cabeza. Ahora mismo, a los pensionistas franceses, el señor Macron ha decidido que este 1 de enero no les revaloriza las pensiones. Otro decreto presidencial que lo va a llevar a término un jefe de gobierno que no tiene el 5% de apoyo parlamentario. Bueno, ellos van a luchar, así nos lo han comentado, pero nosotros también debemos estar atentos a la jugada, porque si en el país de al lado se dejan de revalorizar las pensiones, que nadie piense que aquí tenemos el asunto garantizado. Va a depender de la presión que hagamos, porque si bajamos la presión, detrás están los fondos, están los bancos, está la patronal pidiendo bajar las cotizaciones, privatizarlas y pidiendo que las pensiones no se revaloricen, que esto es un lujo que no nos podemos permitir. Estamos en un país que se permitió rescatar a los bancos y endeudarse hasta las cejas. En un país que se ha doblado el gasto militar, pero eso sí, cuando se habla de gasto social, ahí hay límites, y que no se le ocurra a nadie rodear el Congreso, que para eso están los jueces, para eso sí. Bien, vamos a tener que seguir peleando, ya se ha explicado aquí, esta semana vamos a seguir en la lucha por la vivienda. El sindicato de Llogatés, pero también la PAC, también las asociaciones de vecinos, también los movimientos sociales, que vamos a acompañar la reivindicación de bloquear los alquileres, pero que tiene que ir mucho más allá, porque lo que necesitamos es otra ley de vivienda. Os voy a explicar otra vez. Tenemos un Estado endeudado. Los comunicadores, los que están en las redes sociales intoxicando, estos influencers financiados por los bancos, dan a entender a la gente que el Estado se ha arruinado porque teníamos un gobierno demasiado generoso, que trataba demasiado bien a los viejos o a los parados, y que eso ha llevado a que estemos endeudados, que hay una deuda insoportable, dicen los neoliberales, pero ocultan que esa deuda se ha provocado con el rescate bancario. Es que es el colmo del cinismo. Roban al Estado, lo arruinan, y luego al ladrón. La culpa la tienen los viejos, la culpa la tienen los enfermos, que van demasiado al médico. Y nadie se levanta en las instituciones para decir que mienten. Y nadie propone actuar. Y eso tiene que ver con la propuesta de ley de vivienda. Porque claro, ¿cómo podemos tolerar que cada semana estén desahuciando a gente? Que le dicen, como no puedes pagar el alquiler, como no puedes pagar la hipoteca, te vas a la calle. Lo dice la ley. Pero claro, esa ley no se aplica a los bancos. Los bancos se convirtieron en insolventes, le deben 67.000 millones de euros al Estado. Y tienen un montón de casas vacías en las periferias urbanas, de urbanizaciones enteras que no pagan el IBI y que están esperando a ver si sube más el precio de la vivienda y especulando con el precio de la vivienda. Y entonces, si no pagan la deuda que tienen con el Estado, ¿por qué no van y los desahucian? ¿Por qué desahucian al pobre parado, a la abuela que no puede pagar, y no desahucian a los bancos que deben decenas de miles de millones? Porque la ley no se aplica igual para todos. Y porque los de abajo todavía no alzamos suficientemente nuestra voz.
Por eso es tan importante, como os he dicho aquí, que este sábado estemos aquí movilizados con el tema de la vivienda, que afecta a los jóvenes, pero afecta a los mayores. Basta ver la cantidad de gente desahuciada, de suicidios, de gente que la están echando de sus casas, que le bloquean el ascensor para que abandone la vivienda y convertirlo en hoteles. Y también toda esa manera de presionar a los mayores no es causa judicial. Ahí el fiscal no ve delito. Lo ve en nuestros compañeros que rodean el Congreso pacíficamente. Bien, este es el escenario que tenemos. Seguimos luchando. Quiero recordar que esta semana, el 26 de noviembre, no esta semana, la próxima, vamos a tener una charla telemática sobre el tema de las mutuas. Como sabéis, para la gente que contribuyó a las mutuas, COESPE, La Marea, está lanzando una campaña para recuperar ese dinero. De nuevo nos encontramos con la ley unilateral. El Estado tiene perfectamente todos los datos de la gente que se le tiene que devolver el dinero. Y no, se tiene que ir a pedir. Es verdad que cuando hemos empezado a pedirlo, en algunas delegaciones de Hacienda lo devuelven con rapidez, pero en otras no. Y en otras ponen obstáculo porque si no hiciste la declaración de Hacienda, hombre, hay gente que no hizo la declaración de Hacienda porque estaba por debajo, no tenía obligación. Pero ese dinero se lo debe el Estado. Se ha reconocido que era una deuda. Pues no, están buscando la manera de no devolver a la gente el dinero que es suyo. Bueno, estamos lanzando un movimiento desde COESPE para intentar hacer una campaña para que todo el mundo que tiene ese derecho lo recupere. Por otra parte, también quiero señalar la importancia de la movilización de nuestros hermanos andaluces que esta semana han salido a la calle, más de 50.000 personas en Sevilla, para defender la sanidad pública. Porque mientras algunos dicen que no hay nada a hacer, otra gente piensa que sí hay que hacer, que sí hay plata y que el gobierno andaluz tiene que dar cobertura sanitaria, que no puede recortarla más todavía. Y nosotros tendríamos también que aprender la lección, porque de los lugares en que peor está la sanidad, está Madrid y Cataluña. Y se está produciendo una situación que ya llevamos varios consellers que vienen directamente del mundo de la privada, es que no tienen ni vergüenza. Es que en otros lugares ponen a un político, a un técnico, pero aquí directamente sacan a técnicos que proceden de la sanidad privada para meter el zorro en el gallinero para ver dónde pueden morder y llevarse más dinero. Es algo escandaloso. Y luego nos dicen que son progresistas, bueno, serán en algunas cosas. Y desde luego que no venga la ultraderecha, que no vengan los fachas. Pero en el tema de la sanidad son tan neoliberales aquí como en Madrid. Y esto hay que decirlo desde la calle, porque si no lo decimos nosotros, no lo dirá nadie. Y si no lo decimos, nuestra gente muere. Porque que te retarden la visita, en muchos casos, entre la gente mayor, es morir. Es tener una vida con menos calidad de vida. Y esa calidad nos la hemos ganado trabajando, aportando al fondo común, pagando los impuestos. Y los hemos pagado para tener sanidad, para tener pensiones, para tener residencias, no para que nadie se esté lucrando a nuestra costa como pretenden este sistema bancario y este sistema de fondos de inversión que están parasitando el Estado en España, en Cataluña y en toda Europa. Somos nosotros los únicos que podemos poner final a esta cuestión. Finalmente, comentar también otra cuestión que yo creo que también es importante, que es el tema de Muface, de la negociación con las mutuas privadas de los funcionarios públicos. Bien,
Están intentando dividir a la gente. No sé si sabéis, pero hay una parte de los trabajadores públicos que tienen derecho a poder optar entre el sistema sanitario privado o el sistema sanitario público. Y el Estado pagaba a aquellos que optaban por lo privado la contribución a este sistema. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que la patronal pide un aumento del 40%. 40%. A nosotros nos dicen que cuando pedimos el IPC eso es imposible pagarlo, porque pedimos el 3, pedimos el 4, no, estos piden el 40. Con el chantaje de que si no, os vamos a echar a la gente que está en las mutuas en contra vuestro. Lo que se dice muy poco en los medios es que muy mayoritariamente los jóvenes llevan años prefiriendo la sanidad pública. De hecho, parte del problema que tienen las mutuas es que cada vez menos gente quiere estar en la privada, porque la privada cada vez da menos cobertura. Y te encuentras que dicen, sí, no, vale, ahora sí, este año te curo este cáncer, pero si vuelve a salir otra vez ya no te cubre. ¿Qué es esto? Y claro, la gente dice, oye, pero es que esto es la sanidad privada, chicos. Y lo que hay que hacer es pedagogía para llevarse por delante esto. Y ese dinero, en lugar de dárselo a las mutuas, que se lo den a la sanidad pública. Ese dinero, que pongan más médicos, más personal sanitario, y que se aborde la cuestión. Y no traten de dividir a los trabajadores confrontando, diciendo, no, claro, es que si no cedemos vais a tener que soportar las colas que soportan los ciudadanos comunes. No, es que las colas no las debe soportar nadie, ni los funcionarios públicos ni los trabajadores del sector privado. Y lo que hay que hacer es acabar con esos privilegios, garantizar una sanidad de calidad, que además cada vez la gente se da cuenta que está más en lo público que en lo privado, porque lo privado, si tienes que te saquen un tapón de la oreja, muy bien, te servirán hasta un café, pero si tienes algo serio te dejarán morir, porque ya eso ya no entra dentro de los parámetros. ¿Cómo le vamos a poner una válvula en el corazón si tiene más de tantos años? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos permitir que se cuantifique en dinero la vida de las personas? Bueno, pues nuestras autoridades, los gobiernos que negocian con las privadas, las autonomías que promueven los contratos privados, están haciendo esto. Poner por delante las ganancias privadas por delante de la vida de las personas. Y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir persistiendo en nuestra lucha, empujando, felicitando a los compañeros de Andalucía por la lucha en defensa de las mareas blancas, en defensa de la sanidad pública, y extendiendo esta lucha a todos nuestros barrios, porque al final la defensa de lo público tiene un mismo hilo conductor. La defensa de la vivienda, que haya el sistema de vivienda pública, lo tenemos muy fácil. Constituir un ministerio de la vivienda con las viviendas que tienen los bancos. Esto se hace con un decreto, ¿eh? No hace falta fondos europeos ni el subcorda. Están endeudados los bancos, no han devuelto lo que debían. Se les embarga y se acabó. Se les acabó. Y tenemos un parque público que puede atender la ley de viviendas. Y acabamos con la espiral especulativa que se está acelerando los alquileres, está acelerando la precariedad en la vivienda. Que este es otro tema. Yo comentaba aquí hace unas semanas, ¿no?, el tema de que en muchas ciudades europeas empiezan a aparecer campings dentro. Es que esto está pasando ya en Barcelona. Es que empiezan a haber campings en 9 barrios en donde está el ayuntamiento. El otro día pasaba por la Plaza de Lesseps 2 tiendas de campaña de ahí. En 4 días vamos a tener la ciudad precarizada, que es el horizonte de los neoliberales. Que vas a Washington y tienes la Casa Blanca en un lado y a 5 esquinas la gente acampada en la calle. Este es el ideal de los neoliberales, la extrema diferencia y desigualdad.
Pero esto lo podemos acabar con nuestra lucha, una lucha que incorpore la defensa de lo público y que sea capaz de unir voluntades de norte a sur, de este a oeste, entre los diversos sectores de trabajadores y de ciudadanos. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.